¿Sientes acaso tristeza o mal humor? Cuéntamelo. Cuéntame, alma desconsolada, tus tristezas con todos sus pormenores. ¿Quién te hirió? ¿Quién lastimó tu amor propio? ¿Quién te ha menospreciado? Dime si te sale mal tu empresa y yo te diré las causas del mal éxito. ¿No quisieras interesarme algo en tu favor? Acércate a mi corazón, que tiene bálsamo eficaz para todas esas heridas del tuyo. Dame cuenta de todo y acabarás en breve por decirme que a semejanza de mí, todo lo perdonas, todo lo olvidas, porque las penas de esta vida no son comparables con la inmensa gloria que nos espera como premio en la eternidad. Sientes desvío de parte de algunas personas que antes que te quisieron bien y ahora olvidadas se alejan de ti sin que les hayas dado motivo. Ruega por ellas. Mi amigo Job rezó por los que les correspondían muy ingratamente, y la bondad divina los perdonó y los volvió a su amistad. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo Barleco, comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone la iglesia, nuestra iglesia católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al miércoles 5 de noviembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal Sur. Martica, muy buenos días, bienvenida, el Señor la bendiga. Bienvenidos todos los hermanitos que están en la sala. Y muchas gracias de antemano a todos los hermanitos que nos reciben en sus hogares, en sus casas, en sus comunidades, en sus parroquias. Dios les bendiga. Queremos prestarles un servicio según la voluntad de Dios, no según la voluntad ni humana o nuestra. Queremos siempre pedirle a Papá Dios que lo que hagamos sea de la mejor calidad posible y lo más sincero, honesto y transparente posible. Así es que sean todos bienvenidos. Los invitamos para que por favor le den like. Los invitamos para que le den like a los videos. Los invitamos para que lo compartan, para que se suscriban a los canales de YouTube. Y no hay duda que pedimos a Dios que bendiga mucho a todos los que nos ayudan económicamente a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Martica, la invito para que comencemos con oración, por favor. Gracias, Señor, te damos gracias hoy, Señor, por estas bendiciones que nos está regalando hoy. Señor, le compartimos esta palabra de amor que nos está regalando, Señor. Te pongo todos los corazones de mis compañeros, de toda la comunidad, Señor, para que hoy en este día nos ayude a discernir y a entregarnos en nuestro corazón, Señor. Hoy las lecturas son muy hermosas, te las entregamos a ti, Señor, para compartirlo con todos los que nos están escuchando en este momento. Empezamos con la primera lectura. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a nadie le deban nada, más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás, y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo. Por eso, la plenitud de la ley es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres, su caridad dura por siempre y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él, los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no pudo acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento los invito a todos a que hagamos un minutico de silencio, Señor, para que esa palabra ahonde en nuestros corazones y podamos discernirla y compartir con los demás. Bueno, hermanitos, los invito a compartir, por favor. Luquita, tienes la Gracias, palabra. Rafa. De nuevo, buenos días. Dios te bendiga y bendiciones para todos mis hermanos. Voy a empezar por la primera lectura porque veo yo aquí que el Evangelio pues se trata de esto de la primera lectura, el amor, porque por amor podemos seguir a Cristo, por amor podemos dejar padre y madre, digámoslo simbólicamente, no es literal con lo que dice el Evangelio, pero todo es por amor. Y pensaba yo hoy cómo el Señor nos viene hablando, dándonos herramientas. Viene la semana pasada, toda esta semana, y ya nos está diciendo qué tenemos que, o sea, para poder hacer ese cumplimiento de todas estas cosas, de la herramienta más grande que nos ha dado y el Señor al venir y dejarnos el amor, demostrarlo, porque Él le tocó dolorosamente para Él, pero ese amor que no podemos nosotros imaginar, tan grande que Él tiene para con nosotros, regalarnos a su único Hijo, y Él morir por cargar todos nuestros pecados, por justificarnos, por darnos la salvación. ¿Cómo podemos imaginar ese amor? Entonces, pensaba yo aquí que no le debáis a nadie nada. Y decía yo, sí, si yo saco un préstamo, tengo que pagarlo. Si yo
le debo a alguien, debo el impuesto, tengo que pagarlo. Si yo, todo lo que nosotros sacamos tenemos que pagarlo. Y decía yo, y lo único que no hay que deberle a nadie es el amor al otro. Y qué difícil eh, poder amar y no solamente, y uno dice, amar a Dios primero que todo y al prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es ese próximo? Pues la familia. Y no es ese próximo. Yo pensaba hoy cuando voy al supermercado, cuando me subo en el bus. Esta semana, este sábado teníamos que ir a la catequesis de una de mis hijas, de la niña, y mi hija tiene un dicho que le da a uno mucha risa. Ay, mamá, es que, mire, que tenemos que amarnos, mamá, pero mire, el prójimo no ayuda. Y resulta que le dijo a un papá que estaba ahí con el niño que si por favor podía correrse un poquito el niño para poder darle espacio a otra persona para sentarse, y el señor le hizo una cara terrible y le dijo que no, que él no se podía mover de ahí. Y ella se puso toda sonrojada y pues me imagino que le dio mal genio. Cuando salimos éramos muertas de la risa, pero sí ve mamá, ¿cómo quiere si es que el prójimo no ayuda? Y la verdad me pongo yo a pensar que tenemos que amar al que nos encontramos diariamente, al vecino, al que está en el supermercado, y que sobre todo yo digo, cuando una persona te contesta algo en la calle o en la misma casa, ¿qué trae esa persona? Yo creo que eso es lo que yo me pongo a pensar y digo, ¿qué le estará pasando? ¿Qué le está sucediendo en su interior para que pueda vivir así, para que hoy haya amanecido que ni siquiera contesta el saludo que le damos, que le ofrecemos? Y cuando nosotros pensamos que si todos nos amáramos de verdad, como el Señor lo hizo con cada uno de nosotros en medio de todos los pecados, las embarradas que hemos cometido, Él nos mira con ese amor. Pues yo creo que nosotros deberíamos pensar, no habría tanta guerra en las familias, tanta guerra en el mundo, no habría tantos problemas, porque si nos amamos unos a otros, podríamos, cuando amamos al otro, podemos ver en medio de lo que él hace, la persona, yo siempre digo, no es lo que hace, sino lo que es. Que yo lo mire como ese hijo de Dios, así como yo digo que soy hija de Dios, ese otro también es hijo de Dios. Que nos podamos amar los unos a los otros, que podamos vivir ese amor que es del Señor, que yo creo que es lo más importante. Decía San Agustín, y lo dice, siempre lo nombra Nancita, eh, ama y haz lo que quieras. Y eso hace cumplimiento a todos los mandamientos. Así que hoy, para poder seguir al Señor, pues tenemos primero que no solamente conocerlo, sino amarlo, y de verdad, para poder ser radicales en ese servicio, no dejando esto y aquello, sino de verdad solamente por amor. Por amor se puede hacer todo, todo lo se puede hacer en la familia, en el vecino, en el que está al lado, en el que me encuentro a diario. Yo siempre digo, una sonrisa, un abrazo, un saludo, siempre cambia rostros, cambia corazones. Entonces, vivamos cada día ese amor, pero es el amor, ese amor ágape, ese amor que es del Señor, que viene solamente por la gracia del Espíritu Santo. Pidámoslo, inundémonos de ese amor para poder compartirlo. Amén. Gracias, Roquita. María Nancy. Hola, muy buenos días. Yo leía escuchaba, perdón, el Evangelio después de haber escuchado la primera lectura, y yo decía, aparentemente hay una pequeña contradicción. Aparentemente. Dice, en la primera lectura me habla de amor, que hay que amar. Y en la segunda me dice que hay que posponer al papá, a la mamá, a la mujer, a los hijos, a los hermanos y a las hermanas, y a sí mismo. Y yo, Señor, explícame. Entonces el Señor me decía, bueno, sentí yo que posponer no es abandonar, no es sí, pasarlo a un ladito, digamos, moverlo del lugar y colocar al primer lugar al Señor. Esa es la mejor manera de amar al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, a todos. Poniendo el primer, incluso a mí misma. El verdadero orden es moverlo. No ponerlos a ellos en primer lugar. No ponerme a mí en primer lugar.
porque si lo hago, entonces voy a amar de una manera errónea. Este mundo tiene desafortunadamente tan manoseada, tan contaminada la palabra amor y el sentido del amor. El amor no es complacencia, el amor no es solo palabras rosas, decía mi abuela. Una frase de mi abuela que siempre la recuerdo cuando íbamos a consentirla. Ay, que hay 20 melosa gente amargosa. El amor no es todo sí, sí, el amor no es hacerles, el amor no es darles, el amor no es ser monigote de los demás. El amor es eso que hace el Señor con nosotros. Darse, es materializarse. Porque dice San Agustín ahorita que Luquita lo refirió. Ama y haz lo que quieras, porque es que amando con el amor del Señor, yo no lo voy a querer, que también lo dice la primera lectura, no voy a querer hacer mal al otro, incluso pensando que ese mal se disfrace de bien. Por ejemplo, con los hijos, cuando yo todo les hago a mis hijos por amor y por amor los dejo levantarse a las mediodía y por amor no los enseño a cumplir responsabilidades en la casa, a cumplir horarios, por amor me pongo de tapete al bebé de 40 años, por amor esto, aquello, lo otro, eso no es amor. Por amor a mi pareja le permito absolutamente todo. Ay, por amor a mí misma me hago esto, aquello y lo otro, eso no es amor. Por amor todo digo sí, eso no es amor. El amor también lleva no, el amor también lleva incluso por momentos dolor. Recordemos que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Si nosotros le damos amor a nuestros hijos, verdadero amor, que es el amor del Señor, con ese amor, ese dolor que es inevitable, no se va a volver sufrimiento y carga en ellos. Y esa cruz que en algún momento nos toque llevar, va a ser con dignidad, va a ser con sabiduría, va a ser con eso aquí, porque nos pone el ejemplo del rey, incluso nos va a ayudar a tomar decisiones en las situaciones difíciles, en la batalla contra otros reyes. El amor verdadero, el verdadero orden del amor es primero Dios, luego a mí misma. ¿Por qué a mí misma? Pero con el amor de Dios. Porque si yo no me amo a mí misma con el amor de Dios, voy a caer en narcisismo, en egocentrismos o en bajas autoestimas. Voy a llevar el amor a polos. Es amarme con el amor de Dios, que es la fuente, que es el verdadero amor. Y de ahí para allá el resto. Ese es el verdadero orden del amor, porque si no le pongo el verdadero nombre del amor, va a ser como una mesa chueca, todo lo que ponga encima de ese amor, que el amor de Dios con el mío, si no lo tengo equilibrado, todo lo que ponga encima de esa mesa va a caerse. Y ahí voy a saber yo tomar decisiones, incluso las decisiones digo yo, en las situaciones difíciles. Entonces, pienso que el Señor me aclara mucho lo que es el verdadero amor, lo que es prestar y aprender a ver en cada persona un Jesús. Y así yo voy a amar a las personas con el amor de Dios, como amaría a ese Jesús. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Celi, por favor. Gracias, Martica, y muy buenos días, comunidad. Bueno, encuentro que el Señor ha sido tan generoso y maravilloso dándonos a cada uno de nosotros a entender esa palabra hermosa del amor, cómo la debemos de concebir, cómo la debemos de abrazar, cómo la debemos de intuir para nosotros poder hacer práctica ese amor. Hoy a través del Santo Evangelio, el Señor nos hace reflexionar cómo nosotros debemos seguir esa palabra, en qué medida. Y nos pone unos ejemplos maravillosos, porque aquel que construye tiene que primero planificar. Aquel que quiere llegar a unos escalones más arriba, tiene que pensar primero por dónde va a empezar y a dónde va a llegar. Esto nos demuestra a nosotros que es una batalla diaria cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos tropieza la vida, el camino, aquellas circunstancias en las cuales nosotros no queremos acatar.
pero aquí nos demuestra el Señor. Cuando nosotros somos conscientes de ese papel que vamos a desempeñar, vamos a empezar a llevar nuestra propia cruz. Vamos a ser conscientes de ella. Muchas veces no lo somos. ¿Por qué no lo somos? Porque no intuimos nosotros cómo sobrellevar esas cargas. Por el contrario, nos dejamos llevar por nuestra propia debilidad, por aquellas circunstancias que nos arrastran. Pero aquí la invitación que nos hace el Señor es, pongamos ante todo ese amor del Señor, que Él es el primero, que Él es para nosotros la base, la fuente, aquello que nos lleva, como se dice, a nuestros proyectos, que nos conduce a través de las circunstancias donde van acompañadas de sufrimientos, de alegrías, de tristezas. Esto es lo que a nosotros nos permite tener docilidad espiritual. Cuando tenemos ese acercamiento hacia el Señor, somos dóciles a su palabra, estamos cumpliendo esa voluntad que el Señor nos demuestra a través de estos ejemplos. Asimismo nos lo indica San Pablo a través de su carta. Él manifiesta cómo el amor es esa entrega mutua, y eso es tan sincero y tan cierto, porque si yo doy con sinceridad, también a mí me corresponde. Pero si yo busco, por el contrario, evadir aquello, pero hacerlo a mi estilo, a mi manera, es posible que las personas me respondan también de la misma circunstancia. Aquí San Pablo nos hace un énfasis. No solamente cumplir el no adulterio, el no matarás, el no robarás, el no codiciarás. No. Busquemos que al cumplimiento de todos estos mandamientos lo hagamos, pero de la mejor manera. Y como lo dice él, lo resume en que eso es amor al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros nos amamos a sí mismos, tenemos sentido de pertenencia. Si tenemos ese sentido de pertenencia, también lo podemos invadir a una comunidad, a una familia. Y qué bonito uno demostrar con esa sinceridad cuando hay esa comprensión, porque todo se da, todo fluye, y gracias aquí a la voluntad del Señor. Y aquí el salmista nos dice, dichoso el que se apiada y presta. ¿Qué nos querrá decir esto? Cuando nosotros tememos al Señor, cuando somos conscientes de nuestros actos y de la manera como nosotros procedemos, y estamos seguros de que vamos por el camino, por supuesto que nosotros nos da esa alegría y el Señor nos lleva y nos cubre de sus bondades. Pero cuando nosotros nos desviamos de ese camino y por el contrario queremos aparentar, he ahí lo que nos presenta la vida. No es un castigo, simplemente no alcanzamos a lograr aquello que el Señor nos ha regalado. Y por supuesto, nosotros no vamos a lograr eso, es lo que queremos, acercarnos al Señor. Aquí la bondad se muestra a través del amor, como lo dice hoy la palabra. Amén. Gracias, Martica. Gracias, Celi. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere compartir? Bueno, hermanitos, entonces yo también voy a compartir. Estoy muy de acuerdo con lo que dice María Nancy. El Señor en este momento nos está dando a conocer ese amor tan grande, ese amor que nosotros debemos tener en plenitud, pero todo en las manos del Señor. Y lo que dice Nancy es cierto, nosotros también tenemos que tener ese amor propio, pero todo bajo la voluntad del Señor y así mismo con nuestro prójimo. También yo me hago una pregunta, dice, ¿qué tan decididos estamos para hacer el camino con Él, colocándolo en primer lugar? Entonces, ahí me dice él que nosotros nos tenemos que siempre dejar todo en las manos del Señor y no alejarnos nunca de Él. Otra pregunta también que me asalta es, ¿nos encomendamos con toda confianza a la providencia de Dios? Entonces, es para enfrentarnos con todo con Él, con la mirada del Señor siempre, porque pues somos humanos y a veces dudamos para poder ayudar a los demás, para poder dar todo de nosotros.
pero con la confianza de Dios y con el discernimiento y con el Espíritu Santo, Él nos coloca en cada momento y en cada situación que se nos presente. Amén. ¿Quién más nos quiere compartir? Entonces le doy la palabra a Norman. Por favor, nos colabora con su discernimiento. Normita. Martica, voy a participar mientras tanto. Sigue, Dorita, por El favor. pedacito del Evangelio dice, quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. ¿Eso qué nos dice o cómo lo entiendo yo? El diario vivir. Todos tenemos cruces grandes y pequeñas. Cada quien tiene la que le corresponde. Hay días en que uno está frágil o su carga le pesa tanto que siente que no puede, como que le reclama al Señor, como que pelea con la vida, como que hasta respirar a veces cuesta. Pero una cosa que sí es bien clara, por ahí hay un relato de una persona que le dice al Señor que no, que él se equivocó y que le dio la que no era. Esa que usted me dio no me sirve, esa no era mi cruz. Entonces el Señor viene y le dice, pues camine, vamos allá a la sala de las cruces y tome la que usted cree que es la suya. Tomó una grande, aparentemente grande, pero liviana, pero como era tan larga, como que no la podía cargar. Cogió una pequeña, pero pesaba tanto que era muy gruesa, tampoco la pudo cargar. Y así pasó por diferentes cruces, le dio la vuelta a esa sala hasta que encontró una que se la terció en el hombro y se acomodó y se hagamos de cuenta como cuando uno le pone una ruana y se la cuelga muy bien que cuadre con el cuerpo nuestro. Así hizo la persona con esta cruz. Dijo, esta era la mía, esta era la que me correspondía. Y le dice el Señor, esa fue la que te di desde el primer momento, esa era la tuya. Entonces, cada quien tiene en la vida lo que le corresponde. Lo único aquí que tenemos es que pedir la sabiduría del Espíritu Santo para saber cómo afrontamos. Mariana en su exposición lo dijo muy claro. Nosotros no tenemos que ser, y perdónenme el término feo, no tenemos que ser idiotas útiles de nadie. Tenemos que acudir siempre al Espíritu Santo de Dios para que nos dé la fuerza, sacudirnos lo que no nos corresponde. Nosotros tenemos la manía, sobre todo los padres y madres, de vivir la vida de los hijos, de acomodarnos lo que no nos corresponde. ¿Hay que darles la mano? Sí. ¿Hay que alivianarles el camino? Sí, pero no hay que vivir la vida de ellos, hay que darles las herramientas. Y bueno, ahorita tomé el ejemplo de los hijos, pero esto se da con cualquiera, en el trabajo, las personas que trabajan por vivir en paz, viene otro y los va pisando y les monta sus cargas y todo el mundo le tiene miedo porque, ay, no, este tiene poder y entonces va a ir a chismear de mí y entonces me va a hacer echar y la persona con miedo soporta lo que no tiene por qué. Una persona que esté bien preparada, que también nos habla aquí de esto, que lo dijo Celina, el que tenga sus bases sólidas, no va a permitir que lo pisen porque tiene necesidad, porque necesita el empleo, entonces se vuelve tapete para que los otros vengan y se limpien los pies. Tampoco.
O sea, en todas las áreas de nuestra vida, mientras nuestra fuerza espiritual sea sólida y tengamos claro el camino, el Señor siempre nos va a mostrar hacia dónde caminar. Es difícil, pero no imposible. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén, Martica. Gracias, Dorita. Normita, por favor. Gracias, Martica. Nuevamente muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Bueno, vamos a repasar entonces los textos que la palabra de Dios nos propone hoy, ya con la luz que ustedes nos han compartido de lo que el Señor les regala. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Es impresionante, pero Dios, Jesús, reclama el primer lugar en nuestras vidas, el lugar número uno. Y es muy difícil. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros reclamamos el primer lugar. Yo quiero ser el número uno en la vida de mi esposa y muy probablemente mi esposa quiere ser la número uno en mi vida. Lo mismo los hijos quieren ser los números uno en la vida de sus papás. Pero Jesús viene y reclama el primer lugar. Entonces así es muy difícil. Pero un segundito, que es que me estamos molestando el celular. Y entonces es algo que nos ha costado siempre, nos ha costado muchísimo hoy en día, sobre todo en la sociedad de hoy. La sociedad de hoy, que tenemos tantos apegos, tantas, por ejemplo, que las mascotas, o las propiedades, o que las cosas, o que la ropa, o que la fama, pues, en fin, es muy difícil hablar de permitirle al Señor que sea el número uno en nuestra vida y que todo lo demás ocupe el segundo lugar. Pero dice aquí el Señor: no puede ser discípulo mío si no tenemos la capacidad de renuncia, si no tenemos la capacidad de entrega, si no tenemos la capacidad de desprendimiento. No podemos ser discípulos del Señor. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Renunciar a algo, o renunciar a alguien, o renunciar a uno mismo, o ponerlo todo en segundo plano para que en el primer plano siempre esté el Señor, no es fácil, duele. Duele. Y esa es la cruz. Pero también, a la vez que duele como la cruz, hay que entenderse que esa cruz o se acepta o no se acepta, es por amor. Si la acepto, es por amor a Dios. Si no la acepto, es obviamente por amor a mí mismo y por amor a las cosas del mundo, que le estaría en ese caso dando la supremacía. No sea que si echa así, bueno, así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? Voy a decirlo, esto es como el matrimonio, es más o menos como el matrimonio, como cuando uno quiere, no sé, construir una empresa. Uno primero se siente y calcula y dice: ¿será que con esto sí puedo o no puedo? ¿Será que con el matrimonio voy a poder o no voy a poder? ¿Será que voy a ser capaz de cumplir o no voy a ser capaz de cumplir? En la vida espiritual o en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo. Es un pacto de amor y es un compromiso. Y entonces la pregunta que nos hace la palabra de Dios es: ¿ustedes si creen ser capaces de cumplir con ese compromiso, con ese matrimonio, con ese pacto de amor con Dios? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él
los que miran diciendo, este hombre empezó a construir y no pudo acabar. Yo quiero decir aquí una cosa, aquí no es que Jesús esté buscando que la gente desista, porque de pronto alguien puede malinterpretar eso. A lo mejor Jesús está buscando que la gente desista de seguir a él. No, Jesús no está buscando que la gente desista. Y Jesús lo que está buscando es que la gente esté segura de seguirlo a él. Segura de estar con él, segura del reino. Entonces, por ejemplo, ya la semana entrante, no este fin de semana, pero el que sigue, vamos a tener el retiro de Nueva Vida. Y muy probablemente los que vayan o asistan al retiro de Nueva Vida, de alguna manera el Señor les va a decir, ¿quieres seguirme? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres comprometerte? ¿Quieres perseverar? ¿Quieres seguir adelante? Y no necesariamente le está diciendo, pero primero piénselo bien, ¿no? Dile, a ver, porque es que si usted va a comenzar y después no va a seguir adelante, mejor no lo haga. No, 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 no. El Señor no está diciendo eso. Nosotros tenemos algo muy claro, mis hermanos. Y es que si, aún en medio de nuestras fragilidades y en medio de nuestras debilidades, nos disponemos a seguir al Señor, a lo mejor no tengamos todas las capacidades, talentos, cualidades, dones, carismas, virtudes y santidad suficiente para seguirlo. No lo tenemos. No tenemos los recursos necesarios, pero sabemos que Dios nos provee. Sabemos que Dios capacita a quien llama. Sabemos que Dios nos bendice y que nos dará su gracia y que nos respaldará y que nos proveerá de todo lo necesario también para poderlo seguir. Entonces tenemos que tener cuidado porque aunque pareciera que en el Evangelio el Señor Jesús está invitando a la gente a desistir del seguimiento a Jesús, del discipulado, en realidad Él no está haciendo eso. Lo único que está diciendo es, si me quieres, aunque no tengas todo lo necesario para seguirme, quiero que tengas la actitud necesaria, la valentía necesaria, las ganas suficientes para seguirme. Yo te daré lo demás, yo te proveeré lo demás. ¿O qué rey se va a dar una batalla a otro rey? No se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000. Entonces, claro, nos está diciendo, calculen, calculen, solamente calculen. Y yo siempre digo una cosa, mis hermanitos, si nosotros ponemos nuestro 100%, pongamos nuestro 100%, y dejemos que Dios ponga el resto, alguien dirá, no, pero a Dios no le corresponde nada. Cuando termine cuenta, en realidad colocado entre nosotros el 1% y el Señor puso en realidad el 99%. O sea, aquí vuelvo y repito, el Señor no invita a desistir, sino invita también a dar pasos de fe. ¿Y por qué el Señor de pronto invitará a que uno recapacite un poco y diga, soy capaz, no soy capaz? Porque tal vez uno lo primero que va a reconocer es, no soy capaz. Yo no soy capaz de dar todo lo que el Señor quiere que dé, de renunciar a todo lo que el Señor quiere que yo renuncie. No, yo no soy capaz de hacerlo. Y creo que esto que acabo de decir, la gran mayoría de nosotros vemos, Señor, yo no me siento capaz, yo no me quiero capaz, yo no quiero poder hacer todo lo que tú me pidas. Pero lo bonito y lo hermoso de esto es que ya con muchos de ustedes y yo, ya llevamos muchos años trabajando y esforzándonos. Sabemos que tal vez no hemos colocado lo suficiente de nuestra parte, pero Dios sí ha colocado todo de parte de Él y nos ha ayudado a perseverar. Entonces, hasta aquí sacamos una conclusión y es que definitivamente nosotros podemos colocar todo de sí, todo, 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 pero la salvación está en las manos del Señor. La vida eterna está en las manos del Señor. Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía regalos para pedir condiciones de paz. Claro, creo que lo que a nosotros nos toca es decirle al Señor, Señor, ayúdanos. Señor, queremos
Tal vez no tenemos todo lo necesario, pero ayúdanos. Así pues, todo el que de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Ahora, ¿por qué sería uno capaz de renunciar a algo? En la primera lectura de Pablo de los Romanos dice, hermanos, a nadie le debáis nada, más que el amor mutuo. Entonces, da la clave. Cuando uno es capaz de renunciar a algo, pues es un acto de amor. Es un acto de amor a Dios, es un acto de amor a la familia, es un acto de amor a uno mismo, es un acto de amor a los demás. Claro que es un acto de amor. En mayor o menor grado, recuerden ustedes que hay distintas clases de amor. Está el amor eros, que es el amor de pareja. Está el amor ágape, que es el amor que es el amor de hermanos. Está el amor filos, que es ese familiar. Entonces, lo que el Señor aquí está diciendo es, mire, eh, en realidad nosotros solo tenemos una deuda. En realidad, en el fondo tenemos una deuda. Y es el deber de amarnos unos a otros. Porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. O sea, el que ama recibe las capacidades, los dones, los talentos, las cualidades, las virtudes y todo lo necesario para poder hacer lo demás. Miren que muchas veces nosotros nos afanamos mucho es por lo último que dije. ¿Será que sí tengo las cualidades? ¿Será que sí tengo las virtudes? ¿Será que sí tengo los talentos? ¿Será que sí tengo los dones? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí tengo el tiempo? ¿Será que sí tengo? No, no, usted no se afane por eso. Pregúntese si tiene el amor suficiente. Y cuando uno tiene el amor suficiente, lo demás viene por añadidura. Lo demás se da por añadidura. Cuando nosotros vamos de misión, pues nos cansamos. Obviamente que nos cansamos. Visitar 20, 30, 40 hogares en un día, wow, Señor de la Gloria. Generalmente el primer día de la misión es durísimo, es muy duro, porque el primer día de la misión, aunque no se hace una misión concreta de evangelización, se trata de visitar la mayor cantidad posible de hogares para que la gente sepa que el misionero ya está en la vereda, que nos vamos a encontrar a las 6 de la tarde en la escuela, que vamos a hacer la novena, que lleven panderetas, que lleven guitarras, que lleven comiso, que lleven ágape, compartir. Y ya con eso la gente sabe, hay misionero en la vereda. Entonces el primer día uno termina riendo, pero el segundo día uno dice, bueno, no, y después de haber viajado muchas horas, entonces el viaje cansa y luego, más bien el segundo día de la misión, el visiteo raudo y veloz, eso también cansa. Y luego el tercer día viene ya el visiteo específico y comienza uno, entonces uno sabe que tiene que comenzar por la casita más lejos que queda hacia el norte, por decir algo. Entonces, ¿cuál es la casita más lejos que queda hacia el norte? No, hora y media, 2 horas. Hágale hasta allá primero y de allá devuélvase casa por casa. Es duro. Y uno no sabe qué va a decir muchas veces. Y uno no sabe con qué se va a encontrar. Pero cuando uno termina el día rendido, a lo mejor con callos en los pies, con ampollas, hay una satisfacción dentro del corazón cuando uno vio que las familias se reunieron, que la gente llegó, que se hizo la novena de aguinaldos, que la gente hizo el pesebre, que vistieron el arbolito, que compartimos una palabra con ellos. Uno se siente tan satisfecho, tan contento. ¿Y qué es eso entonces? Eso es el amor. Lo demás, ¿qué fue lo que dije? ¿Por qué lo dije? ¿Cómo fue que lo dije? Queda en añadidura. Y las personas por las que oramos, y los enfermos que se sanaron, las personas que se liberaron, y uno comienza a decir, Señor de la gloria, la obra es tuya. Entonces, San Pablo nos dice, miren, no se afanen por nada más, afánense por haber amado la obra, por haber amado el servicio, por haber amado a las personas, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por eso de la ley es el amor. Yo quiero decir que es muy importante, mis hermanitos.
Y es que muchas veces nosotros, como el antitestimonio que nos contaba Ruth, queremos aplicarle la ley del amor a los demás. Es más, en la parroquia le queremos aplicar la ley del amor a los demás. Suponemos que todos los que estamos ahí somos cristianos. Suponemos que todos los que estamos ahí somos creyentes. Y suponemos que todos los que estamos ahí somos conocedores de la palabra de Dios. Entonces, suponemos que todos los que están ahí deben de actuar consecuentemente con el evangelio que nosotros conocemos. Repito, que nosotros conocemos. Y resulta que no es así. No es así. No es correcto suponer que todos los que están ahí saben, entienden, comprenden lo mismo que nosotros ya hemos comprendido del evangelio. Entonces les queremos aplicar a los demás. Y entonces nos preguntamos, cuando el Señor no dio el campo en la silla, cuando el Señor miró mal, cuando el Señor se portó como se portó, dice, pero entonces ¿a qué jugamos? ¿A qué está aquí? ¿A qué viene? Porque pensamos que todos los que están ahí ya saben lo que nosotros sabemos. Y no es así, mis hermanos. No es así. No es así. Entonces, es difícil y tal vez es parte de tomar la cruz el hecho de dejar de suponer que los demás ya conocen el evangelio, que los demás ya saben que hay que amar, que los demás ya saben, tenemos que renunciar a esto, ¿no? Dejar de suponer que los demás ya saben que Dios es el número uno y que debe estar por encima de todo, porque muy probablemente para ellos no es así. Debemos dejar de suponer que ellos ya son cristianos y que como cristianos deben aplicar la palabra de Dios. Que porque son católicos, que porque pues, son bautizados, no. Eso no significa nada en este caso. Absolutamente nada. Porque el evangelio no entra por ósmosis. El evangelio no entra por ósmosis. Es que como le pusieron las vestiduras blancas al niño en la cabeza, ya el niño lo sabe todo. No. O porque lo ungieron en la frente, ya el niño lo sabe todo. No. Esto que estamos hablando y esto que nos está hablando la palabra de Dios es consecuencia de la formación, es consecuencia del conocimiento, es consecuencia del estudio y también es consecuencia de la cultura en la que hemos sido criados, formados. No es nada fácil entonces tratar de aplicarle a los demás un evangelio que muy probablemente la gente no conoce. Quisiéramos, Norma, pero es que ¿quién no ha escuchado esto? A lo mejor no lo han escuchado. O a lo mejor lo oyeron, pero no lo escucharon. O a lo mejor les entró por un oído y les salió por el otro. O a lo mejor les entró por un oído y hasta se le devolvió porque ni siquiera alcanzó a salir por el otro lado. Por eso, de alguna manera, la palabra de Dios hoy en el Salmo nos dice, dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos, conoce su palabra, conoce la doctrina, conoce la enseñanza. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En las tinieblas brilla como una luz. Esto es lo que yo les digo, no se lo podemos aplicar a los demás. Yo no le puedo andar exigiendo a los demás que brillen. Es que ni siquiera aquí entre nosotros. Yo sé que muchas veces entre nosotros somos más exigentes. Le exigimos al hermano de la comunidad, le exigimos al coordinador del grupo de oración, le exigimos al director de la comunidad, o le exigimos al sacerdote, al padre, al párroco, le exigimos. Y la palabra de Dios nos está diciendo acá, dichoso el que le exija a los demás ser así o asá. No está diciendo eso. Está diciendo, dichoso el que guarda en su corazón, el que entiende y el que vive esta palabra de Dios. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita, tendrá la salvación, la vida eterna. En las tinieblas brillará, digo yo, como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Voy a decirlo de esta manera, cada uno de nosotros, por eso el Evangelio dice, cada quien tome su cruz y sígame.
Cada uno de nosotros debemos de afanarnos y de preocuparnos por ser amor y luz para el mundo entero. Y no tratemos de ponerle esta obligación a los demás encima. Cada uno procure ser lo mejor que pueda. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. No le anda administrando los asuntos a los demás. Hay gente que es feliz manejando y controlando la vida de los demás, pero que les queda grandísimo administrar su propia vida y sus propios recursos y su propio corazón. Entonces, dice, y administra rectamente sus asuntos. Reparte limosna a los pobres, su caridad dura para siempre, o sea, va hasta el cielo. Y alzará la frente con dignidad. Mis hermanos, este chaleco del amor, este chaleco de la entrega, del sufrimiento, cada uno tiene que ponérselo y vestírselo. Procuremos evitar juzgar a los demás o hacer prejuicios y procuremos tratar de no colocarle a los demás unas obligaciones que a los demás a lo mejor no las conocen. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Evangelizar. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarle a la gente y decirle, miren, esto es lo que Dios nos enseña, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Más bien hagamos de cuenta que el otro no sabe nada. Más bien hagamos de cuenta que el otro es ignorante de todo esto. Y entonces cuando veamos que alguien no actúa conforme a lo que creemos que debería de actuar, tratemos de colocarnos, uno, pues, en papel misericordioso y segundo, en el papel formativo. Óyeme, mira, lo que pasa es que la Biblia o la palabra de Dios nos enseña esto. Jesús nos enseña esto. ¿Te gustaría ponerlo en práctica? A lo mejor la persona va a decir que no, pero bueno, ya tratamos de hacer algo. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Martica, la invito para que terminemos con oración. Gracias, le damos gracias al Señor hoy por regalarnos esta palabra de amor para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te pedimos también perdón también al Señor, porque muchas veces preferimos los bienes, las satisfacciones propias, sino lo de los demás. Hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa que nos llegó a nuestro corazón, Señor, y te pedimos que con la gracia del Espíritu Santo podamos avivar en nosotros ese fuego de amor para cada una de las personas. El Señor nos bendiga y nos guarde. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que con la gracia del Señor que hoy recibamos ese deseo de saber llevar nuestra propia cruz. Démosle gracias al Señor porque en medio de todo, Él nos concede dones, nos concede gracias para que nosotros aprendamos a soportar, a saber aceptar y a saber alabar también esa cruz que llevamos cada día. Amén. amén. Para que nos amemos unos a otros como Dios nos ama. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. 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 En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Invitados todos los hermanitos a los grupos de oraciones presencial. Los lunes los tenemos en Fusagasugá, el martes el miércoles en San Cristóbal, el jueves en Castilla, los viernes en Bosa y Arbolezadora Alta, y los sábados en el norte. Entonces, invitados todos también. Estamos invitándonos al retiro, que es el 15 y 16 en el en este puente final de noviembre. Entonces, para que también nos acompañe todos. Es una experiencia de amor que también nos está regalando el Señor. Entonces, agradezco a todos por la compañía. Nos vemos para mañana, esta tarde para el Rosario. A las 3 de la tarde los invitamos todos para que podamos participar. También cada día estamos por una necesidad, entonces pues los que nos quieran acompañar a las 3 de la tarde. También para que los que quieran económicamente ayudarnos a recoger
pues de esas ofrendas que son para el crecimiento de nuestra comunidad y para poder seguir misionando. Al NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Invitados todos a participar diariamente a nuestras actividades en nuestra comunidad. Entonces, les repito nuevamente, el retiro de Nueva Vida que se va a realizar entre el 15 y el 17 de noviembre. Entonces, para los que quieran inscribirse de una vez y mayor información al 320-260-0507. Agradezco mucho su compañía y su participación. Gracias a todos. Dios los bendiga. Buen día.